Vale. Voy a empezar un poco hablando de nuestro proyecto aquí en Almedíjar. Yo soy Gregory, soy un socio trabajador en una cooperativa que se llama Canopia, COP-V, ¿no? Es una cooperativa de trabajo. ¿Y por qué empiezo por ahí? Porque es poco para que podáis entender de dónde nace todo este proceso. Nuestra cooperativa tiene ahora ya casi 5 años de existencia. Actualmente somos 5 socias y socios trabajadoras y trabajadores. Perdona, Greg, que te interrumpa. Tienes los participantes justo delante de la pantalla. Eso es para que sea inclusivo, que todos podamos ver quiénes estamos. Ya. Vale. No se oye. Greg, está silenciado. Greg, estás silenciado. Vale. Bueno, pues los problemas del directo. No, ya está, ¿no? Sí, puedes compartir otra vez la pantalla. Vale, ok. Pues eso, lo que les decía, es un proyecto pues de instalación básicamente, ¿no? En el ámbito rural, que podríamos llamar un proyecto neorural, ¿no? Que entonces lo que les decía, que tiene un par de años ya de existencia. Y está alrededor de tres pilares, ¿no? Que para nosotros son fundamentales en nuestra aventura aquí en Almedíjar. El primero es que nos movía, ¿no? El tema del colectivo, el tema de la economía social, emprendimiento social, por lo cual pues hemos elegido, ¿no? La figura política de cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro. También otra cosa importante en nuestro proyecto era la escala, ¿no? La escala de acción, que estamos convencidos, y más aún, ¿no? que el ámbito local, lo rural, el pequeño territorio, es la escala de acción donde podemos participar, podemos ser actores de cambio de paradigma, ¿no? Que sea pues económico, social, ambiental. Es algo que nos mueve desde el inicio. Y también algo que desde el arranque de este proyecto hemos visto como fundamental es ir buscando alianzas. Está bien, ¿no? De tener un ámbito muy local, pero lo importante también es de ir desarrollando, ¿no? Obviamente, redes, sinergias, articulaciones con otros proyectos, otras entidades. Entonces, esos tres pilares desde el arranque han retroalimentado y alimentado nuestro proyecto, ¿vale? Nosotros, para instalarnos aquí en este pequeño pueblo en Almedíjar, empezamos con la gestión de un albergue, ¿vale? Que no teníamos ninguna idea de hostelería, pero bueno, es así, tiene que lanzarse a la piscina. Y claro, con los antecedentes que os comenté, siempre hemos considerado el albergue, ¿no? como un lugar de encuentro, ¿no? Y también como un campamento base, para decir algo, para ir desarrollando otros proyectos, ¿no? Porque al final lo que nos mueve es eso, ¿no? Reivindicar la ruralidad, la dinamización territorial y intentar, ¿no? Contribuir a demostrar que el mundo rural pues, es algo totalmente vigente, ¿no? Entonces, alrededor del albergue, pues vamos desarrollando otros proyectos, que sea pues de recuperación del patrimonio natural y cultural de nuestro territorio, el tema de educación ambiental, el tema de formaciones, etcétera. Todo que al final pueden ser herramientas o motores para que nuestros territorios sean más atractivos. Y también algo importante, ¿no? Que vemos que la cultura y el arte son fundamentales, ¿no? También para alimentar esta construcción de nuevos relatos y paradigmas. Y entonces, desde el inicio de nuestro proyecto, ¿no? Con otros compañeros y compañeras que después se presentarán, hemos ido moviendo un poco el tema del arte, ¿no? Como motor de cambio. Todo eso, pues, hemos movido actividades, intercambios. Un paso importante ha sido el año pasado, en marzo, donde se organizó un intercambio europeo aquí, ¿no? Un seminario que se llamó Dinamizar, justamente para ir explorando un poco cómo el arte, la cultura podían ser motores de la atractividad de nuestros territorios y particularmente en el ámbito de la juventud. ¿Vale? Porque claro, yo no lo he mencionado, pero estamos viviendo en pueblos donde la problemática de la despoblación es un tema que ya se puso en la agenda
Y decir también que al final, cuando hablamos de despoblación, no es un problema de mayores de edad, ¿no? Es un problema de jóvenes. Al final nuestros pueblos se están despoblando porque los jóvenes se van, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo articular, ¿no? Esto que hablamos, ¿no? De dinamización, de arte, de cultura, con la problemática de la juventud, ¿vale? Entonces, con todas esas reflexiones, organizamos este seminario y algo que ya intuíamos, pero que se puso más evidente, es que en nuestros territorios hay muchas iniciativas, muchas experiencias, muchas personas luchadoras, curiosas, que tienen proyectos de verdad muy interesantes, muy pioneros, y eso nos llena de optimismo, de verdad, ¿no? Pero sin embargo, también se evidenció que cada uno, por X razones, estamos con muchas luchas, muchas guerras, ¿no? Para que los proyectos vayan avanzando poco a poco, es difícil. Hay mucha atomización, ¿no? De las iniciativas. Algunas veces hay problema un poco de articulación entre propuestas y aislamiento, ¿no? Al final, pues el pueblo vecino, hay una actividad chulísima, un proyecto chulísimo, pero viviendo al lado, algunas veces no nos conocemos, ¿vale? Entonces, eso, a raíz de esto, al final se plantea la importancia, ¿no? Se evidencia, vamos a decir, que eso ya, como decía, era algo que ya estaba, ¿no? Pero bueno, más se evidencia la necesidad de consolidar, desarrollar lugares de encuentro, puntos de encuentro, y también la importancia al final de ir trabajando en la red, ¿no? Consolidar estos mecanismos que nos permitan intercambiar. Eso es un poco el contexto general y el por qué nosotros como cooperativa pues estamos muy involucrados en este proyecto. Pues de todo eso nacen entonces los encuentros periféricos, que os voy a contar un poco. De los encuentros periféricos, como veréis, ¿no? Redes, justamente ahí estas palabras que acabamos de introducir, redes, y como os comenté, esta reflexión nace, ¿no? Alrededor de la temática del arte, la cultura y la juventud, por lo cual todo el trabajo que hicimos y todo el proceso hasta ahora eran temas centrales en nuestras reflexiones, ¿no? Entonces, los encuentros periféricos, básicamente, es para el trabajo en la red, ¿vale? A nivel rural, obviamente, ¿no? Y con estos elementos motores de nuestra dinamización territorial. Y sus objetivos, lo que también acabamos de hablar, romper el aislamiento entre personas involucradas en las distintas iniciativas, fomentar la colaboración y el trabajo en red, ¿no? entre los proyectos, y también, algo importante, si nos vamos sumando, nos encontramos ir construyendo nuevos relatos, nuevas narrativas, otras formas de pensar o de soñar el futuro, que eso ya era importante antes y ni os cuento la necesidad ahora. Entonces, ¿qué son estos encuentros periféricos? Básicamente son encuentros. Entonces, son momentos de intercambio, ¿no? Para, pues, conocernos, que se presenten iniciativas locales, importantes momentos informales ahí de ocio para conocernos mejor, alrededor de un picnic, porque eso al final, estos momentos que compartimos, pues se quedan por toda la vida y es importante, pues, el tema de la confianza, de la empatía y eso, ¿no? Que hemos perdido un poco en nuestra sociedad local. Obviamente también alimentamos debates y algo interesante en estos encuentros se aprovechan para desarrollar formaciones también, ¿no? Sobre problemáticas que cada iniciativa quiere ir desarrollando, ¿no? Y con todo eso, pues siempre nos viene bien para intercambiar contactos, ideas y ir construyendo esta red que es tan necesaria, ¿no? Entonces, los antecedentes os comenté ya, ¿no? De dónde vino toda esta propuesta. Y con todas estas ideas, el año pasado, hace justo un año, lanzamos una primera convocatoria, ¿no? Para ir seleccionando iniciativas en la comarca de la comarca de Alto Palancia que querían empezar pues un poco esta aventura colectiva. Se seleccionaron cuatro proyectos, 4 iniciativas. Participó, hace ya un año, ¿no? Os comento después que siguen participando, eso es lo mejor. El colectivo feminista de Alto Palancia, el colectivo La Libélula Negra, que está desarrollando una propuesta artística y cultural en el ayuntamiento del municipio de Teresa. La Asociación Almedijar Vive, que es una asociación vecinal pues, de nuestro pueblo, en este caso,
cuyo objetivo es ir repensando la problemática de despoblación y ir explorando alternativas. Y un proyecto artístico en mano de Ángela Teruel alrededor de un mapping sonoro y que era todo el tema patrimonial, sonidos, naturaleza. Os lo dejo un poco ahí porque esto también se irá desarrollando y se organizará en Almedija. Entonces, una vez seleccionadas estas iniciativas, ¿qué hemos hecho? Pues, no sé, algo interesante, nos hemos reunido, ¿no? Para ir planificando de manera participativa este proceso, nuestras necesidades, qué queríamos hacer, qué tipo de formación, etcétera. Y se organizó una visita de estudio, porque después lo hablaremos, es algo también importante eso, ¿no? De ir visitando otras experiencias, cómo lo han hecho, y es posible replicar, qué habría que adaptar. Visitar otras experiencias es algo pues, que sabemos muy bien, nos enriquece, nos permite retroalimentar nuestros procesos. En este caso, tuvimos la suerte de ir a Córcega, ¿no? Visitando iniciativas de larga trayectoria en el ámbito de la cultura y del arte, en pueblos más perdidos que el pueblo más perdido, la ciudad de Espadán, pero que sin embargo habían conseguido que sean pueblos atractivos con familias nuevamente instaladas y todo lo que estamos soñando, ¿no? Desde nuestros pueblos. Y después, una vez definido todo bien, se empezaron a organizar los encuentros. ¿Qué son estos encuentros? Pues en cada iniciativa se hace responsable de organizar en su localidad o en el foco, ¿no? de su actividad un encuentro para que se pueda presentar, ¿no? Se abre a más público, intercambiar con las demás iniciativas involucradas en los encuentros periféricos, y también ahí venía lo que os decía, ¿no? El tema también de formaciones, el tema de quedar todo el día intercambiando, etcétera, ¿no? Pues hicimos 2 primeros encuentros que ha salido muy bien, no sé, mucha ilusión. Y después pasó lo que pasó. A partir de marzo, obviamente, todo eso cambió, aplazado, como podréis ver, pero no nos hemos rendido y empezamos en versión online. Versión online permitió, obviamente no es igual, ¿no? Os digo que ahí hacer el picnic alrededor de la tortilla, de un zumo, una cerveza, no tiene el mismo sabor, obviamente, que estar por Zoom, pero conseguimos organizar varias sesiones online para como mínimo ir cerrando la programación prevista con las 2 iniciativas que eran el colectivo feminista y el proyecto artístico de Ángela. Conseguimos al mínimo exponer eso. Y después vimos, y eso es un poco lo interesante del online, que más personas se acercaron interesadas, y obviamente una vez que esté online, ya no hay ámbito territorial cerrado, no hay frontera, cualquier persona se puede conectar, por lo cual también en paralelo empezó a crecer un poco la comunidad de las personas interesadas por este proceso. Entonces hemos hecho varios encuentros, en total 12, ¿no? Después introduciendo temas que ya fueron un poco más allá del arte y la cultura. Ahí hemos tocado temas de rural, la escuela rural, el tema de la soberanía alimentaria, el periodismo rural, etcétera. Y todo eso, casi cada viernes, ¿no? Nos vimos, era como un momento agradable, ¿no? De cambiar un poco de tema de conversación. Y hasta julio, ¿no? Después vino el verano, las piscinas abiertas donde hay, en fin, vacaciones, cositas así, por lo cual hemos ido un poco a descansar, pero ya con la idea de tener perspectivas a todo esto, ¿no? Entonces, ahí hablamos de próximos pasos. Eso es la transición un poco hacia la nueva propuesta, la nueva convocatoria. Entonces, voy a dejar de hablar. Solo deciros, como veis aquí, hay obviamente más entidades involucradas. Hemos hablado, insistido mucho en la importancia de la articulación y del trabajo colectivo, por lo cual aquí hay otras entidades, ¿no? que venimos organizando eso desde el inicio. Entonces, después pasaré la palabra, ¿no? a los compañeros que formamos, como llamamos, el comité de pilotaje. Y también están de pleno en todo eso, pues las 4 primeras iniciativas que han empezado y con la idea, pues que lo que nos viene después sigan en este proceso, porque la idea al final es de ir sumando y desarrollando redes. A ver, yo precisamente
en este primer Encuentros Periféricos he participado en los 2 proyectos. O sea, he estado con la Libélula Negra y he estado también con Chelo en el colectivo feminista. Y entonces también he visto 2 formas que nos ha ayudado, ¿no? Porque el colectivo Libélula Negra éramos nuevos, o sea, empezamos en octubre o en septiembre, y era como un proyecto que no tenía estructura, ¿no? Y entonces no tenía ni estructura y a veces, no sé, ni calendario. Entonces, estar en este encuentro nos ha permitido darle esta estructura, darle este calendario y nos ha servido como de esqueleto, ¿no? Por ahí hemos ido escalando. Entonces, eso nos ha venido muy bien. Luego, en el colectivo feminista, que ya había esa estructura, que ya había a lo mejor ese calendario, ha sido como reactivarnos, ha sido como, o sea, ha sido diferente, ¿no? Ha sido darnos, pues, tener que decir, bueno, pues vamos a tener una idea nueva y vamos a moverla. Chelo, creo que ha sido más o menos así, ¿no? Entonces está muy chulo porque cada proyecto es como que te sirve de una manera diferente. Entonces, cada colectivo lo puede aprovechar de diferente forma. Y eso. Lo que siempre decimos los 4 grupos que hemos participado, que esto se me ha olvidado antes, que nos ha servido también como para conocer a los otros grupos, al comité de pilotaje, y entonces hacer redes en lo que es la comarca. Entonces eso, y con otros colectivos que están haciendo cosas como tú. Eso también nos ha gustado mucho a los 4 en general. Bueno, pues nada, quería saludaros al comité, a mi compi Pilar y a las personas que están interesadas y por eso han entrado en la reunión, y comentar mi experiencia personal y grupal desde el colectivo feminista, pues animarles porque realmente es lo que explicaba Greg, las redes en las comarcas cercanas existen, pero muchas veces como que no acabamos de tenerlas bien tejidas, porque en verdad luego al final todos nos conocemos. Entonces, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora para nosotras, nos ha ayudado a reinventarnos y personalmente todas hemos sacado también un partido muy interesante porque nos ha abierto visiones, nos ha hecho también plantearnos mejoras en otros proyectos en los que también estábamos metidas, en fin, es una manera de retroalimentarnos unas a otras y estar ahí con personas que tienen inquietudes similares y poder compartir. Y nada, quería eso, sobre todo agradecerlo y animar a las personas que estén en duda y que no piensen que su proyecto es pequeño o que porque nosotras en el colectivo nos cogió en un momento un poco de bajón, de que no estábamos haciendo mucha cosa, estábamos un poco entre nosotras también desconectadas, no encontrábamos un poco el camino y no sabíamos si apuntarnos o no, y Pilar Vila, que tiró para adelante, dijo, vamos a apuntarnos. Pues luego fue un acierto, ¿no? Porque no hay un proyecto pequeño o un proyecto grande, hay una idea y de esa idea no sabes hasta dónde puedes ir funcionando, y hay épocas más pues de más actividad y épocas de menos, pero esto siempre te va a aportar a tu proyecto y a cada persona que participe. Y bueno, y nada, y eso, agradeceros, pues eso, vuestro curro. La palabra pues a Ángel, que representa el programa de extensión universitaria de la Universidad Jaume I, que nos acompaña desde el inicio. Bueno, pues hola a todas y a todos. Yo soy Ángel y estoy trabajando en el programa de extensión universitaria de la Universidad Jaume I de Castellón. Hace un año, por estas fechas, contactaron con nosotros la gente de Euroimpulse y de Canopia para proponernos esta aventura, ¿no? O sea, sumarnos a esta iniciativa, los encuentros periféricos, y para nosotros pues la respuesta fue clara y directa, ¿no? Claro que sí. Nosotros desde hace más de 25 años estamos trabajando con grupos locales de las poblaciones del interior de la provincia de Castellón, de las poblaciones rurales, ofreciendo el acompañamiento técnico, el apoyo, la colaboración necesaria para que estos grupos locales, para que estas iniciativas, estas asociaciones puedan desarrollar sus proyectos. Me gusta insistir en la palabra de sus proyectos, o sea, no es la universidad en este caso, no es el programa de extensión universitaria quien marca qué tipo de proyectos. En este caso, los proyectos surgen, como no puede ser de otra manera, del territorio, de personas interesadas en desarrollar proyectos sobre patrimonio cultural, educación, cultura, creación contemporánea, desarrollo local, etcétera,
y en este sentido la universidad pública, como no puede ser de otra manera, se acerca, participa, colabora, se suma a un proceso iniciado en el territorio para poder llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que ofrece el programa de extensión universitaria en este caso? Pues nuestra experiencia con otros grupos locales con los que hemos estado trabajando, formación, la formación que los grupos deciden que quieren llevar a cabo para poder desarrollar sus proyectos y, sobre todo, lo más importante para nosotros, los puntos de encuentro que conectan a las diferentes iniciativas que van apareciendo en el territorio, en la provincia de Castellón sobre todo, pero también en otros lugares, con la idea de conocer mucho mejor las diferentes experiencias, las diferentes soluciones a esas problemáticas, a esas iniciativas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos 3 puntales del programa de extensión universitaria, la iniciativa Encuentros Periféricos está perfectamente relacionado. La forma en la que se ha trabajado ha sido muy buena, la forma en la que se ha estado participando en los procesos de cada una de las 4 iniciativas muy interesante, y por nuestra parte, pues encantador de sumarnos y de formar una vez más parte del comité de pilotaje y de aprender pues juntos y juntas en esta segunda edición que os invitamos a que conozcáis mejor y que os suméis. Gracias. Gracias, Ángel. Jeff. Hola, buenos días. ¿Me oís? Sí. Sí, vale. Vale, disculpa que estoy en la calle, como tengo mala conexión he tenido que salir fuera, así que igual me pasa un camión o algo, pero a ver, Ten cuidado. sí, bueno, estoy en el jardín, ¿no? A ver, yo soy Jeff, soy el presidente de Europe Impulse Network, que es una asociación. Bueno, operamos desde Valencia, desde la universidad, pero realmente estamos en cualquier sitio. Y nuestra asociación se dedica básicamente en temas europeos de cooperación y financiación europea, ayudando a proyectos locales a participar en esas iniciativas en red a nivel de Europa. Y nada, colaboramos con Canopia desde hace varios años, 4 años por lo menos, desde que están ahí en Almedíjar. Hemos hecho varios proyectos culturales, de residencia y todo eso. Y nada, en este proyecto nos interesa muchísimo porque intentamos trabajar siempre esas dinámicas europeas desde arriba. Desde abajo, disculpa, porque la Unión Europea pues suele trabajar desde arriba hacia abajo, pues nosotros intentamos tomarlo un poco al revés, desde las bases, desde lo local. Entonces es este proyecto lo que nos interesa mucho es trabajar con proyectos locales, con ideas que salen de la tierra y ver un poco cómo podemos acompañar este proceso y que la gente colabora también para luego pues poder trabajar a nivel europeo. También porque participar en este tipo de convocatoria a veces es complicado, entonces es verdad que sumar, juntarse, a veces es más fácil. Entonces es un poco lo que nos interesa mucho en este proyecto y por qué nos hemos metido, pues ver cómo los territorios a través de sus colectivos podían generar ideas que luego podían ir hacia Europa. Y también pues nos permite desde nuestro conocimiento y nuestras redes en Europa, pues poder identificar proyectos, como fue el caso el año pasado de Córcega, proyectos interesantes que nos pueden inspirar y donde podemos movernos para ver un poco cómo trabajan, para inspirarnos, para crear colaboraciones. Y nada, eso es un poco nuestro papel. Sí, lo que hacemos también es siempre ver cómo esas metodologías que diseñamos a través de esos encuentros que mezclan
metodologías formales y informal o no formal, es ver cómo ese modelo lo podemos trasladar en otros territorios, es otras comarcas, pero también otros países. Ahora estamos un poco en ese proceso a través de otros programas de la Unión Europea, pues ver cómo tenemos contactos en Francia, en Portugal también, o en Lituania, ver cómo adaptando un poco ese modelo que se está diseñando, ellos lo pueden utilizar y también podemos colaborar a través, por ejemplo, de estas herramientas online para que varios territorios rurales o periféricos pues puedan compartir, puedan aprender uno del otro y eso. Eso es un poco lo que hacemos nosotros. Aquí os deje de lo que está proyectando un poco justamente los próximos pasos. Son ideas, son ejes, ¿no?, de desarrollo que tanto se han trabajado desde el comité de pilotaje, ¿no?, que acabamos de presentar nuestras 3 entidades, como también de las iniciativas que han participado en la fase piloto en la comarca del Alto Palancia. Vimos la importancia de ir consolidando, ¿no?, esta red y ampliarla. En nuestro propio territorio ya este primer círculo, pero también pues, en territorios vecinos y ¿por qué no, no? A raíz del encuentro online de interés, ¿no?, en Asturias, en Aragón, ¿no? Otras nuevas visitas de estudio, ¿no? Y también algo que ahora solo voy un poco introducir un poco mejor, entorno digital colaborativo. Pues esta palabra digital siempre da un poco de miedo, pero bueno, lo que nos tocó vivir ha sido un poco necesario. Y a través, ¿no?, de los encuentros online, estos 10 o 12 sesiones que hemos organizado, hemos ido desarrollando tanto metodologías como herramientas online para intentar, a pesar de todo, mantener, ¿no?, los contactos y seguir nuestros intercambios y nuestras propuestas un poco para otro futuro. Entonces, aquí sobre eso solo los quería introducir este espacio. De cualquier manera, la información es pública, todos los enlaces. Aquí, a raíz justamente de todo este proceso online, se empezó a construir una pequeña comunidad periférica de personas interesadas en este proceso, con un mapa colaborativo, ¿no?, con fichas que cada uno interesados en este proceso puede crear, ¿no?, su propia entrada para presentarse, dejar sus datos de contacto, etcétera. Y hemos desarrollado toda una parte, herramientas TIC, los famosos TIC, Tecnología, Información y Comunicación, pero con sus usos para colaborar, ¿no?, y para trabajar en la red. Entonces, todo esto ha sido ya, hay tutorial, ¿no?, para cada herramienta que se utilizó. Entonces, todo eso también son insumos que ya hemos ido desarrollando y que vamos a ir consolidando, difundiendo y utilizando un poco en el futuro de nuestros encuentros periféricos, ¿vale? Ahora viene la nueva propuesta, la convocatoria, ¿no? Si me deja hacer clic en el enlace, ya está. Pues ya está abierta la segunda convocatoria. Deciros antes de entrar un poco en los datos más técnicos, ¿no?, de la convocatoria, voy todo abajo, ahí, ¿vale? Pues decir también que desde la universidad, ¿no?, de la UJI, Planificación Universitaria, aparte del asesoramiento, el acompañamiento de proyectos y el tema de formación, también viene brindando un apoyo económico, ¿no?, a todos los encuentros periféricos. Y desde ahora, y para esta nueva convocatoria, también se suma el apoyo de la Diputación, ¿no?, de Castellón. ¿Por qué nos va apoyando la Diputación? Pues os comento de manera muy breve que desde nuestra cooperativa, desde 2016, bueno, han sido cuatro años, hemos organizado anualmente jornadas el nombre es un poco largo, ¿vale? Pero igual voy a intentar recordar. Es jornadas de promoción del cooperativismo como una herramienta, el tema para la empleabilidad, ¿no?, en el mundo rural. Entonces, claro, en estas 4 ediciones que hemos hecho de esas jornadas, ya habíamos empezado también un poco a institucionalizar, ¿no?, momentos de encuentro,
habíamos desarrollado también una plataforma online, ¿no? Un embrión de plataforma para que la gente siga en contacto. Habíamos un embrión de red también, ¿no? Entonces, claro, entre encuentros periféricos y este proceso había mucha convergencia, muchas sinergias posibles, y es lo que se propuso a la Diputación de Castellón, que pues lo ha visto bien y que va apoyando justamente esta nueva convocatoria, ¿vale? Y eso. Pero aquí, pues, en esta Diputación es la área de promoción económica y entonces ahí es central el tema, ¿no? De emprendimiento, el tema económico, de empleabilidad, y eso lo vamos a ver, tiene una cierta pequeña incidencia, ¿no? Sobre los nuevos enfoques de esta convocatoria. Pues ahora la convocatoria, ¿vale? La idea es ir seleccionando 5 iniciativas, ¿no? En la comarca del Alto Palancia, y hemos ampliado un poco nuestro territorio, visto el interés, ¿no? que manifestaron experiencias, proyectos de nuestro ámbito muy cercano, ¿no? Alto Mijares y la Plana Baixo, en este caso. Hay plazo hasta el 9 de septiembre para presentar vuestras propuestas, y ya creo que hemos hablado bastante de en qué consiste, ¿no? Y cuáles son los objetivos de todo este proceso. Pero solo repetir aquí, ¿no? Hay dos cosas fundamentales en todo esto, ¿no? Es que experiencias, proyectos, innovación que contribuye a luchar contra la despoblación, ¿no? Ahí es importante el tema local, rural, y enfocado a la juventud, que ya lo mencioné, que al final la despoblación es un problema de la juventud. Y el otro gran eje es el fomentar las interacciones y la colaboración, ¿no? Entre las iniciativas, ¿vale? ¿Qué iniciativas? Pues locales, que ya están en marcha en sus etapas iniciales o con algunos resultados demostrables, ¿no? Bueno, puede haber ideas, ¿no? Ideas, pero ya con ya bien pensadas, con ya cosas ya avanzadas, pues eso también pueden entrar perfectamente. Iniciativas, ahí veréis aquí que el abanico es muy amplio, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí, voy insistiendo, hemos centrado en la dinamización rural, en la ruralidad, en la atractividad. Entonces ahí puede ser iniciativa cultural, vinculada al patrimonio, educativas, económicas, de emprendimiento, etcétera, ¿no? Aquí está muy abierta la convocatoria, ¿no? Para que se puedan presentar todo tipo de proyectos, siempre y cuando tienen interés de ir articulando, trabajar en red, y que esté con un enfoque, pues, de dinamizando nuestros territorios, ¿no? Esto, dinamización, que es una palabra importante también, ¿no? ¿Cómo valoraremos las propuestas? Pues que el equipo promotor o el equipo ejecutor de estas propuestas ya puedan un poco demostrando resultados o experiencias, ¿no? Cuáles son los impactos previstos, ¿no? Sobre la juventud, sobre la atractividad de nuestros territorios, en qué contribuye su dinamización, y también ya voy insistiendo por el tema de sinergias, ¿no? A ver, pensando en con quién voy a trabajar, con quiénes voy a articular mi propuesta, etc. Y obviamente la sostenibilidad, ¿no? ¿Vale? ¿Qué haremos? Pues un poco con lo que hicimos en el proyecto piloto. Está previsto ya un primer encuentro inicial de arranque en octubre. Bueno, eso todo es así, ¿no? ¿Vale? Todo que hablamos de fechas. Entonces, el primer encuentro inicial previsto en octubre en el Medíjar, con la idea de ir cohesionando nuestro grupo y hacer planificación participativa. Ahí iremos viendo, ¿no? Qué necesidades tenemos como grupo, como iniciativas, qué eje de formación tendríamos que desarrollar, y qué próximos encuentros podemos prever, organizar, etcétera, ¿no? Vendrá también una fase como igual, ¿no? Que se hizo en la fase piloto, que cada iniciativa irá organizando un encuentro en su propia localidad, obviamente con el apoyo del comité de pilotaje, eso está claro. Y también algo importante aquí, habéis visto hoy que han participado personas que ya estuvieron involucradas hace más de un año, pues estas personas siguen a través de lo online, que es más fácil, pero también, como es un ámbito territorial, estas personas están aquí y también con ganas, ¿no? De ir compartiendo su experiencia, de retroalimentar sus proyectos, y al final es eso, ¿no? Más estaremos en el mismo barco, mejor iremos navegando. Visita de estudio prevista ahí también, es así, pues, ¿no? Dependerá de muchos factores, pero pues está planteado ir conociendo otros territorios, experiencias,
y también que ya estaba aprobada un encuentro internacional a saber que el proyecto que visitamos en Córcega está interesado en regresar aquí a nuestro territorio para ver un poco lo que hemos hecho desde esta primera visita y hay otros países, ¿no? Es un proyecto europeo Erasmus, ¿no? Hay varios países involucrados, pero Portugal, Lituania, pero, si no me equivoco. Eso Jeff lo podrá ratificar si me he equivocado. Y ahí la idea es también de ir saltar un poco de escala, porque estos socios en varios países europeos también trabajan y conocen proyectos locales, ¿no? De dinamización. Entonces, a ver qué podemos aprender, ¿no? Cómo se está haciendo en Portugal, etcétera, o en Lituania. ¿Vale? Pues los beneficios de las iniciativas que participarán, ¿no? Esta segunda fase de los encuentros periféricos es participar de pleno, ¿no? En el desarrollo de iniciativas culturales, ¿no? Que les permitirá consolidar su propuesta, ¿no? Con las formaciones, pero también con los intercambios con las demás personas involucradas en este proceso. Eso contacta con otras iniciativas. A través de estos encuentros siempre hay un componente de formación para desarrollo de más competencias, habilidades, ¿no? Eso pasa también, como repito un poco, pero con las visitas, ¿no? A otras experiencias. Y finalmente aquí algo importante es el trabajo en red, ¿no? Porque ahí al final empezaremos a tener, sí, contactos, ideas y herramientas que ya os mostré, por lo cual todo eso nos permite pues de dar insumos, herramientas, recursos humanos para que estos proyectos o estas iniciativas se puedan fortalecer, consolidar y eso. Eso básicamente, pues el comité de pilotaje ya lo hemos introducido y pues cómo participar. Directamente, si estáis muy motivados, ya solo con un clic hay el formulario aquí, ¿no? Pues las preguntas del formulario irán directamente vinculadas, obviamente, a los criterios, ¿no? Que acabamos un poco de introducir. Hay un formulario y también enviar un pequeño dossier, ¿no? Que es más libre como formato para ir presentando la iniciativa, el colectivo, cuál es la idea del proyecto, etc. Y también, pues, si por el momento no os sentís o no están en esta fase o etapa, ¿no? De dar un salto, de participar, pero que pensáis a alguien en el proyecto que podría ser interesado, también difundiéndolo en las redes sociales, a través de todos los mecanismos de comunicación que ya tenemos, es también una forma de participar, ¿no? Y eso, hay miles de mecanismos y eso. Mira. No me he presentado tampoco, yo soy Llano, soy de Europe Impulse y llevo todo lo que es el tema pues, de la gestión, organización general y demás de los encuentros periféricos. En cuanto a lo de si está enfocado a estas tres comarcas, esta edición en concreto de los encuentros periféricos sí está enfocada a estas tres comarcas. El año pasado era el Alto Palancia, o sea, la primera edición fue el Alto Palancia, esta segunda edición es en estas tres comarcas y estamos trabajando con el PEU y estamos trabajando también para intentar abrir o desarrollar los proyectos en los encuentros periféricos en otras comarcas de Castellón o incluso de Aragón. Entonces, pero eso está todavía... La cuestión es que el tema del confinamiento y el tema de la pandemia nos ha cortado mucho las alas en este sentido. Entonces, teníamos contactos con otras comarcas y con otras zonas que estaban interesadas en desarrollar algo parecido, pero claro, o sea, lo hemos tenido que parar todo y ahora estamos un poco viendo poco a poco cómo avanzamos para saber si lo vamos a abrir o si se puede abrir a otras comarcas. Entonces, por ahora yo te digo, esta en concreto sí que es para estas tres comarcas. El resto os mantendremos informados según vaya saliendo. Antes de darle la palabra a Greg, hablo de la segunda pregunta que has hecho, que es el tema de la financiación europea. No ha dicho Jeff que vaya a haber financiación europea. Nosotros trabajamos un poco apoyando a los proyectos individuales o en conjunto para desarrollar este tipo de proyectos, para ayudar a desarrollar los formularios, para ayudar a desarrollar las asociaciones y demás. Entonces, el año pasado, por ejemplo, la visita a Córcega
estuvo subvencionada por el programa Erasmus Plus como una visita de estudio, pues eso, de profesionales relacionados, o sea, relacionados con el ámbito de la juventud. El intercambio, el encuentro internacional también que queremos desarrollar para marzo o abril del año que viene, en el que sí están estamos los cuatro países que ha dicho Greg, que son España, Lituania, Portugal y Francia, en la zona esta de Córcega. La idea es que esa visita de estudio, un poco más de evaluación de qué hemos hecho con los encuentros periféricos, se desarrolle en Almedíjar, marzo o abril, estamos hablando con ellos, también depende mucho de las movilidades, de si nos dejan viajar, no nos dejan viajar, porque ni siquiera la Unión Europea tiene muy claro cómo desarrollar los encuentros que normalmente se habían hecho de manera física. Entonces, si vemos nosotros también estamos trabajando por otro lado, por ejemplo, queríamos desarrollar un proyecto de Europa Creativa, también basado en los encuentros periféricos, pero ya digo que todo eso está ahora mismo, pues eso, un poco cogido con pinzas, como ha dicho Greg, con el tema de las fechas, porque dependemos de muchos factores externos. Entonces, nosotros tenemos el conocimiento sobre estos programas europeos que pueden inyectar dinero, que pueden ayudar a desarrollar proyectos o a desarrollar redes a nivel internacional. Nosotros los conocemos. Si el grupo decide ir por ese camino y le interesa pues a desarrollar algún proyecto para presentar alguna de estas convocatorias, nosotros apoyamos en ese sentido. Pero nosotros no vamos a buscar financiación para que los proyectos se desarrollen. Normalmente nosotros trabajamos mucho en base al grupo. ¿Cuáles son las necesidades del grupo? Nos reunimos, vemos, y si los proyectos tienen, pues eso, o sea, encajan en alguna de estas convocatorias en su conjunto, nosotros apoyamos, pero no solicitamos, o sea, no vamos a pedir fondos europeos, que nos... Una vez que se organizan los encuentros en las localidades, siempre la participación es totalmente libre. Entonces, está abierto a todas las personas interesadas en conocer el proceso directamente como colectivo presentando. Por el tema que existen en los hospitales es complicado, pero para ir participando en los encuentros que se organizarán, repito, todas las herramientas online que existen o ir encontrándonos en otros momentos, obviamente hay toda la apertura. Ok, entonces podemos, por ejemplo, inscribirnos en los encuentros de octubre, aunque no presentemos ninguna iniciativa, pero participar asistiendo a todas las actividades y conocernos allí presencialmente y todo, ¿verdad? Siempre y cuando, no, estaba pensando que siempre y cuando tengamos un aforo tan amplio como para que, porque claro, nosotros decimos, sí, lo primero será un encuentro en octubre. Bueno, si nos dejan y a los que nos dejen. Entonces, claro, también estamos ya sea físicamente o ya sea de manera online, porque si físicamente nos dejan reunirnos a 10, pues entonces haremos de alguna manera, intentaremos hacerlo de alguna manera que sea híbrido para también poder tener, que la gente pueda disfrutarlo de manera online, porque tampoco tiene mucho sentido, bueno, tendría sentido, pero es que con el comité de pilotaje y una persona por cada grupo ya llenaríamos esas 10 plazas, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, o sea, estamos abiertos a que la gente participe y que la gente se aproveche, porque esto está para eso, para hacer redes, para que la gente se conozca, para poder... Y si resulta que por formalidades no puede ser parte de los encuentros, por decirlo de alguna manera, o de esta edición, por decirlo de alguna manera, de manera informal en todo lo que son las formaciones, en todo lo que sean, pues si hacemos más encuentros online, más encuentros físicos, sí, como ya se hizo el año pasado, sí que se puede hacer. O sea, tendríamos que ver, claro, porque mucho depende también del grupo que se forme, porque también la idea es, pues eso, pues coger confianza con un grupo de gente para poder desarrollar también estas redes y demás, pero sí, en principio habrá muchas partes que sí que sean... El año pasado al final lo abrimos todo, a que la gente pudiera venir de fuera, o sea que yo creo que en principio sí que se podrá hacer. De todas maneras, vuelvo a repetir que siempre depende, que yo me reafirmo en mi idea de que todo depende del grupo. O sea, nosotros no damos nada por supuesto, no damos nada. O sea, es el grupo el que decide hacia dónde quiere ir y cómo quiere ir. Entonces, pues eso también dependerá del grupo y de las necesidades del grupo. Pero ya digo que el año pasado no hubo ningún problema en abrirlo.
Sí, también solo para redondear la idea, esto es totalmente cierto, pero en general, visto los procesos que se están impulsando, son grupos bastante abiertos, ¿no? Los que van participando en esto son personas bastante abiertas, curiosas, con ganas de participar, por lo cual, en general, pues fluye bastante, ¿no? Los intercambios en este sentido. No es la idea, es el criterio, es que como mínimo la iniciativa se vaya desarrollando en uno de los pueblos de una de esas 3 comarcas. Claro, pero puede ser que sea una idea de proyecto que está ya pensado instalarse, por ejemplo, en Argimia o en Matet o no sé, y que aún si el grupo impulsor no está físicamente ahí, pero iba a desarrollar la idea, creo que eso sí que se podía presentar. Pero claro, si vas a presentar un proyecto para el ámbito, no sé, de Buñol, eso sí que saldría un poco del ámbito territorial de esta próxima fase de los encuentros. Pero no es, para mí, después mi criterio, pero no es obligatorio que el grupo ya viva en el pueblo, porque claro, instalarse en un pueblo sabemos que cuesta, no es siempre fácil, pero si ya hay un proyecto que se va a desarrollar en un pueblo, a pesar que el equipo promotor no viva aún ahí, yo diría que sí. Claro, yo lo que estaba pensando es que realmente a ver, la idea la presenta una persona porque es una persona quien escribe el email y demás, pero no es que las iniciativas las presenten personas, sino los presentan, o la idea es que lo presenten colectivos. Que los colectivos pueden ser, pues eso, de diferentes zonas, que puede haber alguien que esté ya instalado en el territorio, que puede ser, porque yo, por ejemplo, es lo que decía antes, yo ahora mismo estoy en Argimia, pero yo vivo en Valencia. Entonces, pero sí que desarrollamos proyectos aquí en la zona del Alto Palancia. Entonces, sí se desarrollan algunos. Si el proyecto es para desarrollarlo en alguna de estas 3 zonas, en principio sí que cumpliría con el criterio. Vale, muchas gracias. Nada. Ángel, ¿quería decir algo? Sobre este tema yo creo que también es muy importante antes o después la implicación de la gente del municipio o del territorio en el que quieras intervenir. Lógicamente la idea puede surgir en cualquier sitio, no tiene por qué surgir en uno de los pueblos de estas 3 zonas, ¿no? Pero sí que es verdad que antes o después tiene que haber una conexión con la gente de estos pueblos que es la que necesitarás para poder desarrollarlo. Al final estamos hablando de procesos abiertos, de interrelación de redes, de comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, antes o después no habrá más remedio que ponerte en contacto con las asociaciones, las personas interesadas, los grupos, colectivos, etcétera, del pueblo o pueblos en los que quieres intervenir. Esa parte es la que el comité de pilotaje, más todas las experiencias del año pasado, pues te pueden sumar para ver cómo conectar con la ciudadanía, por ejemplo. Este año, de hecho, cuando estuvimos desarrollando la convocatoria, comentamos que uno de los puntos que, no sé, creo que al final que se puso en la convocatoria, que uno de los puntos que íbamos a valorar más también era el hecho de las redes. O sea, de trabajar no solamente un colectivo solo y presentar su proyecto, sino de trabajar también con otros colectivos o con otras personas o con ayuntamientos o con entidades. Entonces, sí, si me dices si la pregunta es si puedes presentar un proyecto en el que estén metidas varias entidades o estén metidos varios colectivos, sí, de hecho, en principio eso es algo a valorar porque realmente nosotros lo que queremos es eso, o sea, es desarrollar las redes, que la gente se conozca, que se sepa qué es lo que se está haciendo en otros municipios, etcétera. Entonces, eso como sí que está dentro de lo que se valora en la convocatoria, con lo cual sí que se puede presentar.